อันนี้เลย ไม่ต้องละ อ๋อเขาบอกว่ามันจะเป็นไหมที่ต้องใช้ ไม่จะเป็นที่เรียงก็ อ๋ออีก อ่ะ โอเคโอเค ค่อยอธิบายเอาไม่เป็นไร First, second, and then Third third. โอเค and then I start with โอเคพอได้โอเค En el día de hoy vamos a entrevistar a una psicóloga forense con sede en Madrid, con 17 años de experiencia, ha hablado en distintos programas de tele de lo que es este caso, y me parece que también por algún canal de YouTube. Hoy estamos con Ruth Pérez Enríquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar con una psicoforense, está bien dicho, ¿no? El término de lo que Bueno, es sí. El caso Daniel Sancho, ¿no? Bueno, psicóloga forense, es correcto, sí. Ujú. Ok. Para empezar un poco lo que es la entrevista, quería preguntarte qué es lo que más te llama la atención de lo que es este caso. Bueno, realmente a mí lo que más me llama la atención es toda la atención que ha recibido en los medios de comunicación, ¿no? Porque este caso, bueno, pues al ser por una persona conocida, pues parece que eso ha tenido muchísima necesidad, ¿no? Por parte de la sociedad para conocer. Pero por desgracia hay muchísimos crímenes en España de características similares. Bueno, muchísimos, tampoco voy a alarmar. Hay otros crímenes en España con características similares que nunca saltan a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, quizá eso pueda ser lo más sorprendente un poco a nivel general. Luego, desde el punto de vista forense o criminal, es cierto que, bueno, la información que nos llega es que ha sido un caso con una crueldad muy extrema, ¿no? Se supone que ha habido un descuartizamiento de una persona y esto no es en absoluto habitual dentro de los delitos. A ver, hay que aclarar que aquí en España, afortunadamente, no hay muchos delitos similares a este, porque antes he dicho, hay muchos que no saltan a los medios, quiero decir, la proporción es bastante pequeña de esta crueldad tan extrema. Ok, ajá. Sí que es verdad que muchos psicólogos forenses, como bastante famosos incluso en este país, ¿no? En España y también, bueno, de Colombia, ¿no? Como fue el caso entre los dos países un poco, dieron como algunos veredictos sobre si Daniel Sancho era un psicópata para unos y para otros que no lo era, viendo simplemente cómo actuaba o lo que había dicho. Nada, no, eso no tiene validez ninguna desde el punto de vista científico. Si nosotros deseamos analizar si Daniel Sancho es un psicópata, lo que tendríamos que hacer es tener a Daniel Sancho delante, hacerle una entrevista muy larga y pasarle una serie de pruebas, incluyendo cuestionarios y demás. Pruebas de carácter objetivo que tenemos desde el punto de vista científico. Nosotros podemos generar hipótesis. Bueno, pues parece ser que podría ser psicópata, o parece ser, o podría ser que no podría ser psicópata, por esto y por esto y por esto. Pero con la información que ha habido en los medios de comunicación, nadie puede dar un veredicto, como has dicho muy bien tú, ¿no? Usando la palabra veredicto, completamente seguro, afirmar al 100% con una certeza absoluta que Daniel Sancho es un psicópata o no. Tendríamos que analizarle muchas horas y con muchas pruebas. De momento que yo sepa, yo no conozco a nadie que lo haya hecho. No sé si habrá alguien que lo esté haciendo en Tailandia, lo desconozco. Claro, es que eso llama la atención, ¿no? Porque este caso es el típico de que se aleja o tiene una desviación muy grande, ¿no? Porque un caso como este, un crimen en el cual comete un supuesto descuartizamiento, porque al parecer ya lo ha confesado, entonces una evaluación psiquiátrica es lo que pedía, ¿no? De la defensa en todo momento. Exacto, habría que ver, imaginemos que tiene a lo mejor algún trastorno previo que le lleve a alterar la realidad y que por ese motivo pudo cometer el asesinato. Pues es una hipótesis que hay que descartar o que hay que confirmar, es decir, hay que hacer una evaluación muy exhaustiva. De todas formas, ya lo he comentado a otros compañeros tuyos, el tema del descuartizamiento
siempre los medios de comunicación, ¿no? Es lo más llamativo para vosotros, ¿no? Sí. El hecho de hacer un acto tan horrible. Bueno, pero desde el punto de vista forense, desde el punto de vista delictivo y criminal, cuando tú estás en prisión y estás hablando con personas que han descuartizado a otras, la explicación de por qué llevaron a cabo esta acción no es muchas veces esa explicación peliculera que buscamos de, bueno, es que lo hice por placer, no. Muchas veces es una cuestión práctica. Vamos a ver, imaginemos que tú matas a una persona. ¿Qué haces con el cuerpo? ¿Lo arrastras? ¿Cuánto pesa el cuerpo? ¿Eres capaz de cómo lo sacas de tu casa? Si has cometido, imagínate, el asesinato en tu casa, ¿cómo lo trasladas? Entonces, a efectos prácticos, muchas personas deciden descuartizar a una persona, que, por otro lado, no es una tarea nada sencilla porque es bastante difícil, ¿vale? Entonces, tendríamos que diferenciar descuartizar por el placer de hacerlo, que es algo muy extraño a nivel forense, y descuartizar por la practicidad de hacerlo. No sé qué hacer con el cuerpo, no puedo trasladar el cuerpo, tengo que cortarlo para poder ocultarlo. Claro, por ejemplo, Vicente Garrido, el catedrático en criminología, decía algo así en un inicio cuando hablaba de este caso, que le parecía lógico que Daniel Sancho hubiera descuartizado a su presunta víctima, ¿no? Decía que le parecía lógico eso, o sea, que era como una necesidad o algo así como de escapar de prisión o no querer ir a prisión y que por eso le parecía lógico profanar el cuerpo. Bueno, puede ser una explicación también. O sea, ten en cuenta que nosotros aquí lo que generamos son hipótesis del caso. Realmente las personas que conocen el caso y las personas que han estado hablando con Daniel son las que de verdad saben lo que ha sucedido. Y eso a lo mejor nunca va a trascender a los medios. Claro. O sea, tú, por ejemplo, ¿algún caso similar a este tú has tratado? Sí, sí. Hay algunos casos similares en España, con características similares. Me refiero, cuando hablo de características similares, digo, por ejemplo, hombres jóvenes con buena familia, buena posición económica, buena educación, ¿no? Incluso hombres jóvenes y guapos físicamente, ¿no? Como es el caso del supuesto autor de los hechos, que deciden cometer crímenes muy violentos. Pues, por desgracia, hay varias personas en España que reúnen estas características y que a la hora de cometer los crímenes pues han usado lo que parece ser siempre, digo, a primera vista una violencia extrema, incluso no necesaria para llevar a cabo la culminación de la acción que es el asesinato. Hay varios casos en España. Yo recuerdo uno que cometió los hechos en los años 90 y fue uno de los primeros casos que yo vi en prisión, que yo era por entonces muy jovencita, tenía 22, 23 años cuando empecé a trabajar en prisiones, una niña absoluta, y fue uno de los casos que más me impresionó porque, bueno, pues era un varón joven, por entonces él era más mayor que yo, ¿no? Tenía unos 30 años, 30 y pocos, hombre joven, guapo, con unas habilidades sociales excelentes, hablaba fenomenal, se expresaba de una manera muy correcta, tenía una inteligencia, no le hicimos pruebas de inteligencia, pero bueno, aparentemente parecía que la tenía bastante elevada. Recuerdo además que pintaba fenomenal, nos hacía retratos de las personas que acudíamos a prisión, bueno, prácticamente hacía fotografías, y había cometido una serie de delitos muy feos, en los cuales había comido parte de alguna de las víctimas que había tenido, ¿no? Entonces tú lo veías, claro, tú veías a esta persona, que ya salió hace muchos años de prisión, y tú veías a esta persona y yo con 23 años, ¿no? No me lo podía creer. Decía, bueno, pues esto no puede ser, ¿no? Eso tiene que ser un error judicial, ¿no? No conocía todavía ni la vida de los juzgados, ni
ni la dificultad que tienen los jueces para realizar una condena, ni para encontrar las razones suficientes, ni los argumentos suficientes jurídicos para condenar, ¿no? Y esa es la primera clave que debemos ver cuando tengamos una persona delante que ha cometido unos hechos delictivos muy graves. Si dudamos, si nos da pena, si creemos que no puede ser, se nos debe activar la hipótesis de que tenemos delante a un psicópata muy elevado, ¿no? Y esto es lo que yo sentí cuando tenía 23 años. Y ahora me hace mucho recordar este caso de Daniel Sancho a ese varón que yo conocí hace tantos años y del que, bueno, efectivamente le perdí la pista con los años. Solo sé que salió y que lleva ya unos años en libertad. Claro, pero muchos nos preguntamos siempre como ciertas cosas, ¿no? En cuanto a estos temas. ¿Cuáles son o qué componentes se tienen que dar para que una persona sea un psicópata? Bueno, pues ahí tendríamos que hacer un módulo de muchos meses de clases, ¿vale? Ajá. Para definir muy bien el concepto de psicopatía, porque hay mucha teoría, algo de evidencia científica. Bien, el concepto de psicopatía depende un poco de la teoría que tengamos delante, que estemos observando. Pero bueno, a nivel general, para poder definir a una persona como psicópata tenemos un test. Bueno, no es un test, lo he llamado mal, ahora se van a meter conmigo, me he equivocado usando la palabra test. Sí, porque no es un test, no es un psicométrico, es una prueba en la cual se hace una entrevista a una persona, al supuesto psicópata, y el forense, el psicólogo, debe evaluar si cumple las características que están escritas en una hoja, ¿no? Esa es una de las maneras que tenemos para observar la psicopatía, para comprobar si la persona es supuestamente un psicópata. Otra de las maneras en las que podemos considerar si es un psicópata o no, usando instrumentos psicométricos y viendo las puntuaciones que se obtienen en las diferentes escalas, ¿vale? En los diferentes rasgos de personalidad. Otras personas, quizá más cerca del ámbito policial, se centran más en definir la psicopatía y observarla en función de entrevistas habladas y pruebas habladas que se hacen, olvidando más otras pruebas objetivas. O sea, depende. ¿Yo con cuál me quedo? Pues yo me quedo con un batiburrillo de todas ellas, con pruebas psicométricas, con entrevistas forenses, con mucha observación directa e indirecta de la persona. Creo que observar la psicopatía requiere muchísimas horas y definirla también. Pero bueno. Pero no todos los psicópatas matan. O sea, no todos los psicópatas son asesinos. No, en absoluto. Mira, si entendemos la psicopatía como un rasgo de personalidad, todas las personas estamos imagínate un continuo, ¿no? Tengo aquí una regla. Bueno, pues algunas personas en psicopatía están aquí, en una puntuación muy baja, y otras están aquí, en una puntuación muy alta. La mayoría de las personas estamos en la mitad, en la media, ¿no? Tenemos una psicopatía media. Pero hay personas que la tienen muy baja y personas que la tienen muy alta. Esas personas que la tienen muy alta, que tienen ese rasgo de psicopatía muy alto, pueden ser personas que se arriesgan por los demás, que no miden bien las consecuencias y que los demás consideramos muy valientes. Por ejemplo, imagínate un policía, ¿vale? O un bombero que es capaz de entrar en un incendio, rescatar a las personas y no tiene miedo de hacerlo. Cuando a lo mejor la mayoría de los demás no entramos en el incendio por miedo a que nos pase algo, ¿vale? Eso es una manera de entender la psicopatía. También se dice muchas veces que los políticos son grandes psicópatas, ¿no? Porque nos quieren vender, claro, por un lado nos quieren vender que tienen empatía por el pueblo, que piensan en nosotros, y por el otro lado necesitan acceder al poder. Entonces dices, no puede ser, no puedes estar en las dos caras de la misma moneda. O estás en el lado de que te importen los demás, o estás en el lado de que quieras acceder al poder y eres valiente. Es extraño, pero como bien dices, no todos los psicópatas matan, ni muchísimo menos. De hecho, tú a lo mejor tienes cerca a personas muy altas en psicopatía, pero nunca llegan a hacerte nada. Sino que, bueno, son personas que a lo mejor parece que tienen menos sentimientos, parecen muy valientes, tienen muy buenas habilidades sociales, tienen un encanto superficial excelente,
Pero poquito a poco, a lo mejor, cuando han pasado 2 o 3 años, imagínate, te das cuenta de que te han chupado la sangre y tú no te has enterado, ¿no? Muchas personas que son altas en psicopatía pueden ejercer violencia psicológica y tú no te das cuenta. De tal manera que incluso al final te acabas tú culpando de que eres una persona muy débil y que incluso eres mala porque no te has dado cuenta que te han estado manipulando. Bueno, es que esto de la psicopatía, que podríamos estar aquí horas y horas y horas y horas. Sí, tremendo. La verdad es que muchas veces escuchando a otros expertos, ¿no? En podcast y tal, es como que se pasan hablando de este tema muchísimo tiempo. Y es curioso también que como distintos profesionales en cuanto a este caso y gente que son, o sea, muy famosos y que han estado en casos gigantes en nuestro país, que tengan opiniones totalmente contrarias entre sí, entre lo que es el caso de Daniel Sancho, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero porque es que por opiniones, cada uno puede opinar lo que quiera, pero la verdad solo la tendrá, bueno, la verdad, una aproximación a la verdad, que es un concepto muy filosófico y muy inalcanzable, solo la tendrá aquel que evalúe a Daniel Sancho. Ya, sí, por ejemplo, había rescatado por aquí un tuit que tenía, no sé si 300.000 visitas o no sé si eran likes o visitas, lo cogí así rápido, que decía: Daniel Sancho no se emociona al ver a su madre, no llora, pregunta si los medios hablan de él, quiere dar una entrevista, vamos, sin ser yo psicólogo, es un psicópata de manual. Bueno, pues puede ser que sea un psicópata de manual, pero de todas formas hay que tener en cuenta una cosa. Esa información, ¿de dónde la ha obtenido? ¿De algún vídeo que ha visto donde reacciona a ver a la madre? Puede que tenga a lo mejor un shock emocional tan grande que no sea capaz de expresar los sentimientos. Hay de todo. Hay personas que tienen una incapacidad para expresar emociones y no son psicópatas, sino que se deben a otras circunstancias. O sea, tenemos que tener en cuenta que los científicos debemos generar hipótesis y no utilizar pseudociencia para hacer afirmaciones rotundas, ¿no? Claro, es que hay muchas personas que comentan sin saber nada, ¿no? En este caso, nosotros acudimos a personas como, o sea, como tú, que eres una psicóloga forense, y te preguntamos en base a lo que es este caso y a las incógnitas que tenemos o preguntas, ¿no? Como por ejemplo lo que es un vídeo que hice hace poco de el móvil del crimen de Daniel Sancho, que era en base a esas supuestas amenazas que había encontrado la policía tailandesa en el móvil de Daniel de parte de su presunta víctima, y en relación un poquito al perfil victimológico de Edwin Arrieta, con todos esos datos que nos había llegado desde los medios de comunicación de ese ex socio de Chile, esa persona a la que supuestamente había amenazado en Colombia, y esas informaciones que daba Carmen Balfagón de parte de los amigos de Daniel Sancho, que decían que lo tenía muy atosigado a Daniel Sancho supuestamente. Bueno, pues esa información puede ser cierta o no, es que no lo sé, lo desconozco, pero puede ser, ¿no? O sea, es otra hipótesis con la que habría que trabajar. Puede ser que él se sintiera agobiado, estuviera atrapado en una relación de pareja, hubiera una violencia psicológica en el ámbito de la pareja. Pueden ser 1.000 millones de cosas, ¿no? ¿Por qué no? Y decidió acabar de esa manera, ¿no? Matando a otra persona. Hombre, pues es una barbaridad, ¿no? ¿Hasta qué punto estaría él afectado para llevar a cabo un crimen? Muy indefendible lo veo eso ante un tribunal. Realmente difícil. O sea, cometer un asesinato, ¿por qué? Porque una persona te está minando completamente la autoestima, te está destrozando anímicamente. Puede resultar extraño para mí que una persona que está destrozada anímicamente en una relación de pareja tenga la fuerza suficiente como para matar al otro. Cuando muchas de estas personas que viven violencia psicológica muy extendida en el tiempo tienen tanta sintomatología depresiva muchas veces que no son capaces de hacer nada. Casi ni se concentran en el trabajo. Todo eso como para planear un crimen. No sé, me parece difícilmente
Si te sostenido. estuviera amenazando de muerte durante un periodo largo de tiempo, por ejemplo. No lo sé. Eh, lo, lo normal si una persona te está amenazando de muerte, ¿no? Se supone que es ir a acudir a la policía, ¿no? Las autoridades. No lo sé. Justificar un crimen porque otra persona te esté amenazando, yo desde el punto de vista científico lo veo muy difícil, ¿eh? O sea, veo muy difícil que eso se pueda comprobar y defender. No lo sé. Claro, Lo pero veo muy difícil. tampoco sería como justificarlo, sino encontrar como un motivo por el cual hay una desviación de que Daniel Sancho acabara supuestamente cometiendo eso, que por el momento no se sabe. Pues, pues claro, podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Pero ya te digo, tendríamos que evaluarle. Tendríamos que ver si tiene sus capacidades cognitivas y volitivas en regla. Es decir, si todo funciona bien en su cabeza, si no tiene una alteración de la realidad que le haga, bueno, pues a lo mejor no ser al 100% responsable de lo que se supone que ha cometido. Pero todo eso, como te repito mucho, Sí. para saberlo con certeza hay que tenerlo delante. Claro, pero realmente tú no decías que hay personas que te pueden llevar como al límite. En este Sí. caso no podría ser o sea, en esta ocasión. Podría ser, sí. Yo lo apuntaría en mi cuaderno como una de las hipótesis que habría que analizar. Ajá. Me parecería extraño, pero habría que contrastar esa hipótesis y analizarla. Pero ¿cuáles serían las cosas que tú analizarías en este caso? ¿Cuáles serían las marcas que tú chequearías? Bueno, pues yo lo primero que haría, si le tuviera delante, por supuesto, una entrevista donde él relatara un poco cómo es su vida y cómo ha sido su personalidad. Lo primero que tenemos que hacer es establecer una línea base de qué tipo de persona tenemos delante, cómo ha sido un poco la infancia, cómo se ha desarrollado la adolescencia, y después pasaríamos a meternos en la relación, cómo se empezó esta relación, dónde se inició, cuáles eran las características, cómo se llevaba a cabo, qué episodios concretos se vivían, cuáles eran los episodios más de amor, cuáles eran otros episodios más conflictivos. Un poco analizar. Después pasaría una serie de instrumentos psicométricos, pruebas de personalidad, para ver cómo es la personalidad. Tenemos una persona fría, tenemos una persona débil de personalidad, tenemos una persona con capacidades cognitivas alteradas. Imagínate que de repente le pasamos una prueba psicométrica y nos empieza a puntuar en escalas relacionadas con la esquizofrenia. Anda, ¿no? Pues a lo mejor un trastorno psicótico, como puede ser la esquizofrenia, ha provocado que hiciera algo clic y que cometiera un crimen de estas características. Tendríamos que evaluarlo. Claro, él lo primero que dice es que se sentía víctima, por así decirlo, ¿no? Se sentía un rehén de su presunta víctima, que decía el tema de la jaula de cristal, ahora veniendo un poco atrás en esas primeras informaciones que ahora vamos a comentar. Decía que era una jaula de cristal, una jaula que le hizo destruir la relación con su novia y que le obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho. Claro. Pero a nivel científico, esa conducta de responder a me siento en una jaula de cristal porque a lo mejor estoy sufriendo violencia psicológica, porque me está acosando, me está oprimiendo, me está ahogando mi vida, eso no justifica científicamente la comisión de un delito tan grave. Eso no se puede mantener por ningún sitio, a no ser, como te digo, que haya algo que altere la realidad. Entonces estaríamos hablando de una persona con una enfermedad mental que ha cometido un crimen. Pero que alguien te agobie, que alguien te acose psicológicamente durante mucho tiempo y que tú te sientas muy presionado, científicamente sería muy extraño encontrarse que se puede relacionar al 100% con la comisión de un delito. Eso es muy raro desde el punto de vista científico.
Si alguien lo quiere defender en un tribunal, está en todo su derecho. Y hay mucha gente, de hecho, que en los tribunales defiende cosas así. No sé qué tipo de sentencias salen de esos argumentos, pero no eximen de ninguna pena. También decía lo de estaba obsesionado conmigo, me engañó, me hizo creer que quería que lo que quería hacer era negocios conmigo y meter dinero en la empresa de la que soy socio, que en realidad, o sea, yo es que leyendo todas estas frases es que veo claves por todos lados, la verdad. Decía que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, abrir un restaurante, pero que era todo mentira. Que quería que fuera su novio y que cada vez que intentaba alejarme de él me amenazaba. Eso era una de las primeras supuestas declaraciones de Daniel Sancho. Pero, ¿a qué te refieres con que ves claves? ¿A que entiendes el por qué se cometió el crimen? Más bien cosas del caso en general. De lo de la jaula de cristal. Es que realmente hay algunas cosas que nosotros hemos indagado, que leyendo y repasando estas declaraciones o supuestas de Daniel Sancho, es como que se me hace ver alguna cosa, pero alejado de lo que es la justificación o lo que tú estás diciendo. Claro, pero es que eso no... Es decir, que tú te sientas atrapado en una relación por el motivo que sea, no conlleva que realices un asesinato. Ni exime en absoluto de la gravedad del hecho cometido, desde el punto de vista científico. Entonces, bueno, pues él, a lo mejor no lo sé, a lo mejor él se sentía atrapado, es verdad, todo lo que dice. Pero da igual. Claro, tú ves a lo mejor como en estas palabras, por así decirlo, tono, no sé si irónico o que está dando alguna clave y que realmente no es realmente lo que pasó. Porque, por ejemplo, luego, después de esto también tenemos lo de, al ser preguntado si se sintió forzado por la policía a declararse culpable, supuestamente dicen que no se sintió cómodo, pero que tampoco forzado. Dijo que sentí que no tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo, añadía. Y respecto al trato recibido, insistía en que le estaban tratando muy bien y que nadie le había pegado, ni había hecho que nadie le había pegado, ni le habían hecho daño. Precisaba supuestamente Daniel Sancho en sus primeras declaraciones. Pues yo te voy a desesperar, porque yo en esas palabras que tú me lees no veo nada. O sea, no veo nada. Yo leo eso y yo no puedo obtener ningún tipo de información, ni decirte nada. Son palabras. ¿Quién las ha dicho? ¿Cómo las ha dicho? ¿Cuándo las ha dicho? ¿Bajo qué condiciones las ha dicho? ¿En qué estado mental las ha dicho? Yo no tengo toda esa información, con lo cual esas palabras para mí no me demuestran nada. Yo te insisto. Para saber la verdad, realmente le tendríamos que tener... Bueno, la verdad tampoco, la verdad solo la sabe él. Y a lo mejor no le voy a contar. Y si Daniel no hubiese cometido este crimen y supuestamente lo hubiesen coaccionado a que confesase, ¿su actitud sería igual que como se muestra en los vídeos que tenemos? No tengo ni idea. Es que no conozco el sistema jurídico de Tailandia, no sé cómo se podría... La hipótesis que dices de que le forzaron y tal, esa ha sido también muy comentada, yo la he visto por ahí. Pues desconozco esa reconstrucción que hacen de los acontecimientos. La verdad que parecía aquello un circo, ¿eh? A muchísimas personas preguntando, gente haciendo de víctima, ¿no? Aquello parecía un circo. No, desde luego no sé si son siempre así en Tailandia, no lo sé, lo desconozco. ¿Puede ser que él se viera forzado, hiciera una declaración falsa? Puede ser. Para comprobar que él estaba haciendo una declaración que realmente no se correspondiera con algo
vivenciado, sino que estuviera aportando un relato fabricado, ¿no? Fabulado, pues habría que también verle. Pero sí se ha hablado mucho de la posibilidad de que él efectivamente estuviera forzado a dar esa declaración. Pues ¿por qué no? También puede ser. Yo, como ves, no te digo nada que sí o que no, ¿eh? Claro, al final son todos supuestos, ¿no? Evidentemente. Son todas hipótesis. Y ten en cuenta que la información que llega a través de los medios de comunicación es una información de muy, muy mala calidad para cualquiera. Ningún profesional forense puede decir nada con rotundidad con la información que hay. Es que no hay nada. Hay muy poquito. Entonces, no sé, aquí la gente con muchísimos años de experiencia, si quiere decir con rotundidad que es un psicópata o que no es un psicópata, pues oye, ellos sabrán que yo, pero vamos, desde aquí les hago un llamamiento porque encantada estaría que me dieran las claves, por favor, me dijeran cómo saben si es un psicópata o no, sin haberlo evaluado. Yo de verdad que necesitaría que me lo dijeran. O aquellas personas que, por ejemplo, que defienden que él está haciendo una declaración falsa, o al contrario, los que dicen que él está haciendo una declaración verdadera y solo con ver esos vídeos que han salido en la televisión lo sabe. Yo desde aquí hago un llamamiento para que nos diga cómo sabe que una declaración es falsa o que una declaración es verdadera y que por favor nos lo escriba a todas las personas que trabajamos en psicología del testimonio. Se lo pido por favor, porque décadas y décadas de investigación nos lo va a venir a solucionar alguien en serio. Así que hago un llamamiento. Esto, fíjate, mira, yo en mi día a día recibo muchas llamadas de abogados que me dicen, mira, es que mi cliente ha sido detenido, imagínate, bueno, esto es mi día a día. Mi cliente ha sido detenido o le han acusado en falso de agresión sexual. Y el abogado me dice, y yo sé que esto es mentira, que este chico no ha cometido la violación. Digo, ah, vale, muy bien. Yo sé, me dicen, yo sé que la supuesta víctima se lo ha inventado todo. Y digo, ¿usted lo sabe? Digo, joder, qué suerte. ¿Y cómo lo sabe usted? Y me dicen, hombre, es que llevo muchísimos años de profesión. Digo, anda, o sea que los años de profesión nos dan una bola, ¿no? Así, que nos dice lo que ha sucedido, ¿no? Una bola que en lugar de leer el futuro nos lee el pasado. Digo, yo quiero esa bola, oiga. Entonces cuando yo les digo, ¿y cómo sabe usted que esto es mentira? Me empiezan a decir los tópicos de la mentira que corren en los medios de comunicación, que corren en internet, y yo digo, ah, claro, claro. Tópicos como pensarse que una persona, porque te diga algo muy convencido, es que es verdad, ¿no? Y eso es una tontería como la copa de un pino. La investigación sobre lo que, para diferenciar verdades y mentiras, es complicadísima y a día de hoy la ciencia no puede determinar la verdad de la mentira. Pero la pseudociencia sí puede, ¿no? Tenemos un montón de personas que están especializadas en comunicación no verbal, ¿no? Y en microexpresiones. Y con esas microexpresiones y esa comunicación no verbal son capaces de determinar si alguien miente y dice la verdad. Ostras, pues madre mía, qué suerte, qué iluminados. Deseando estoy que me lo expliquen. Pero cuando vemos cómo han hecho ciertas investigaciones, para diferenciar la verdad de la mentira, por ejemplo, con los gestos, vemos que esas investigaciones no tienen la validez ni los requisitos necesarios que la ciencia nos exige para tomar conclusiones. Oye, te estoy soltando unos rollos. Yo recuerdo también que al inicio salían como gente, incluso con dibujos por ejemplo, el dibujo que supuestamente había hecho Daniel Sancho de cómo había descuartizado supuestamente a su presunta víctima, diciendo que en base a las líneas de los dibujos y cómo se había hecho ese dibujo, que podrían saber cómo era Daniel Sancho y dar conclusiones de narcisismo, de esto, de lo otro. No sé, me pareció, o sea, cuando yo vi eso, dije, ostras, pues que lleven a este chico a las mejores academias de esto, porque... Sí. Yo estoy deseándolo, ¿eh? O sea, quiero decir, yo, vamos, te digo, hago un llamamiento para que, por favor, toda aquella persona que considere que sabe diferenciar la verdad y la mentira, por favor, que me escriba y me diga cómo lo va a hacer. No, eso no es más, lo que cuentas no es más que pseudociencia. La ciencia tiene muchísimos límites y muchísimos sesgos y
bueno, muchas limitaciones y solo se puede llegar a ciertas cosas. Y bueno, y es así. Ahora que hablabas de la reconstrucción, que todos vimos la mediática de Daniel, o del caso, que es una locura que se filtrara, ¿no? Inaudito. Esa reconstrucción a los días, o bueno, no sé cuánto había pasado, pero creo que ni siquiera un mes de cuando había sucedido o había saltado el caso. ¿Cómo ves a Daniel en esa reconstrucción? Muchos decían frío. Pues mira, yo la verdad que de reconstrucciones no sé mucho, porque vi muchas reconstrucciones hace muchos años cuando estudié el máster en psicología forense, pero luego no he vuelto a ver. Yo solo veo declaraciones de víctimas y declaraciones de acusados, Sí. ¿no? Eso es prácticamente gran parte de mi trabajo. Reconstrucciones no veo. No sé realmente cómo se puede comportar una persona en una reconstrucción. No forma parte de mi campo de estudio. Quizás esa pregunta es más adecuada que se lo hagas a un policía o a un abogado que asiste a reconstrucciones. Yo lo que vi, pues una persona contando una historia. Nada más. No sé leer nada más de ahí. Cuando le dan el cuchillo, ¿no? Y le dicen que que empezó por la mano, al parecer. Como que pone esa cara de sorpresa, ¿no? Por la mano, pues no sé. Empezaría por la mano, no lo sé. A lo mejor se hizo un esquema previo de cómo hacerlo o a lo mejor lo hizo todo de manera impulsiva. Es que no sé, no sé cómo sucedieron los hechos. De todas formas, sí que hay que tener en cuenta algo muy importante y es la memoria. Cuando uno reconstruye hechos del pasado, comete muchísimos errores. Si yo ahora te pregunto, por ejemplo, ¿qué cenaste ayer? ¿Me lo sabes decir? Pues sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Te Ahora acuerdas, sí. no? Y si te digo que cenaste antes de ayer, Ostras, pues también me acuerdo. Mira, vale. Y si te digo que cenaste hace una semana, nada, hace una semana sí que no creo. Sí, bueno, si fui a un vale. restaurante sí, pero si comí en casa no. Exacto. Exacto. Si tienes alguna clave que te ayuda un poco a recordar Claro, el por qué, ¿no? Pues es que simplemente era el cumpleaños de mi prima, entonces fuimos a comer y comí tal. Pues imagínate que has cometido un asesinato y que has descuartizado a una persona. A lo mejor no estás en el estado de tranquilidad más ideal, ¿no? Para luego recordar cómo lo hiciste. Entonces, durante esa reconstrucción, a lo mejor él dice que empezó por la mano y empezó por otro sitio. No lo sabemos. Pero ya hacer un ejercicio de recuerdo ya parece en un principio difícil y ya parece en un principio que puede haber muchísimos errores de memoria, tanto de omisión como de comisión. A lo mejor él dice, omite mucha información e introduce información nueva que no se produjo. Depende. claro, porque realmente ahí ya veíamos esa supuesta nueva confesión de Daniel Sancho, que decía lo de que al parecer le dijo que eres mío, quería tener relaciones con él, y de ahí viene un poco lo que es esa supuesta nueva confesión de que al parecer Edu Arrieta quería a Daniel Sancho, ¿no? Según esas últimas informaciones. Ujú. Claro, también es una posibilidad. Es decir, a lo mejor no fue, bueno, se supone que hay vídeos, ¿no? Donde él va a comprar cuchillos o armas o algo así, ¿no? Pero imagínate que ese vídeo, que esa información no es cierta, que él no se dirigió específicamente a comprar cuchillos, que no es así. Puede ser que fuera un asesinato eh, sin planificar, no sería ya un asesinato, ¿no? Sería un homicidio imprudente. Puede ser que estuvieran no me salen las palabras, que estuvieran peleando y que en algún momento la víctima se cayó, se quedó inconsciente, falleció por un traumatismo o algo, no lo sé, y ya Daniel Sánchez no supiera qué hacer. Pues esa es otra posibilidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, o sea, al final Daniel Sancho lo que confiesa es un homicidio imprudente, ¿no? En todo caso, o una muerte
accidental, ¿no? ser. En esa supuesta pelea, que es lo que dice que tiene la policía tailandesa, marca como una feroz pelea entre la presunta víctima y el presunto victimario, en este caso, y de ahí podría haber salido, ¿no? Como ese móvil, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Puede ser, puede ser. A mí de verdad lo que me preocupa de todo esto es la expectación, ¿no? Que no sé qué lectura haces tú de esta expectación tan elevada que este crimen ha tenido, ¿no? Nos interesa tanto a las personas el morbo, el saber qué pasó, qué es lo que nos causa curiosidad, que un chico bien, guapo, llevar a cabo este crimen o morbo por el morbo, no sé. Me resulta curioso, curioso. Sí, a ver, Por eso dime. cuando al principio me has preguntado qué era lo que más me llamaba la atención de este caso, digo, pues la expectación mediática, la verdad. Claro, si es que al Pero bueno, final, como todos los casos, tiene el componente de lo hizo, no lo hizo, personas que piensan que sí, personas que piensan que no, personas que tienen teorías, personas que a la gente que dice algunas teorías vienen los de este lado y como que los machacan también. Entonces es como esa guerra también de opiniones que se generan y aparte de un caso tan mediático que a día de hoy pues por aquí sigamos como tratando el caso o queriendo saber más y que la gente parece que solo quiera ver ya este caso, pues indica evidentemente el mediatismo y por qué el caso se hace tanta bola, ¿no? Yo creo que al final que sea en Tailandia es lo que ujú, le marca también, ¿no? Que sea en esa isla, que digan que sucedió de esta forma, que haya tantas contradicciones, que haya como muchas cosas para agarrarse a versiones completamente distanciadas entre sí hasta el sí, momento de muy hoy. bien. Y yo creo que eso es lo que enmarca y hace que este caso sea tan gigante. Sí, la verdad es que has hecho un análisis, me ha gustado mucho, muy completo, muy... Sí, es verdad, pero fíjate hasta qué punto ha llamado la atención este caso que en prisión yo lo he hablado con los internos, o sea, los internos Aquí en me han España. llegado a decir, sí, yo acudo a prisión unos 2, 3 meses al año, depende, a realizar diferentes talleres y demás. Y en uno de mis últimos talleres, en los internos me han preguntado, oye, Ruth, ¿y tú qué piensas de este caso? Y digo, pues no lo sé. Pues como te digo a ti, pues esta hipótesis, la otra hipótesis, la demás. O sea, para que te des cuenta hasta qué punto la gente tiene interés y tiene curiosidad, ¿no? Por este caso. Pero recientemente otro caso también ha sido muy llamativo, que es el caso de Rosa Peral, ¿no? Que ha llamado muchísimo la atención. El crimen de la Guardia Sí. Urbana, que se cometió hace unos años, que ha habido una serie en una plataforma y demás, y ha llamado también muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque tiene otras características que atraen a la persona, ¿no? Una mujer que se supone que es la supuesta eh, Viu- claro, viuda asesina, negra o no sé decía, si ¿no? ponen ahí todo, oh, la viuda negra, como si hubiera muchas o algo así, si las mujeres en prisión son poquísimas. Hay un 8% de mujeres en prisión en España frente a un 92% de hombres, tú fíjate. Pero bueno, has hecho un análisis muy bueno de por qué ha interesado tanto el caso de Daniel Sancho, la verdad. Eh, también algunos psicólogos forenses, creo, me parece también el doctor José Carlos Fuertes, que habló mucho en televisión de lo que es este caso y daba algunas de las claves que él pensaba de lo que podría haber pasado por la mente de Daniel. Y es que en una de esas decía que cuando Daniel ya había confesado el crimen y ya no pensaba sobre sí, esa presión de confesar o no, que se relajó y que sentía como cierto alivio. Pues no sé. Pues esa hipótesis puede ser contraria a la de que es un psicópata, porque si se supone que es un psicópata frío y que no tiene una alta carga en sus sentimientos, entonces luego sientes alivio. Es un poco extraño, pero no lo sé. Si pensamos que no es un psicópata, pues a lo mejor después de cometer el asesinato siente alivio. Pues puede ser también, también.
No lo sé. ¿Por qué no? Sí, venga, vamos a decir que puede ser. Que siente alivio. Claro, y si supuestamente Daniel Sancho lo hizo, como nos cuentan, con esa cronología, ¿no? Entera y tal, de lo que es el día 2 de agosto y el día 3 de agosto, que nos dicen que el mismo día del supuesto crimen está cenando con un amigo en un restaurante de la isla, que va por el kayak, va a otro lugar del kayak, que es en ese mismo intervalo de tiempo, esa tarde que Ujú, supuestamente acaba con la vida de esa persona y la descuartiza, que hace ujú, todo eso, la nevera, los restos, va a tirar partes al mar, supuestamente al vertedero. Al día siguiente, ya a las 6 de la mañana, dicen que está desayunando en un lugar carísimo de la isla, que es la ujú, Nantara, ¿no? Que está a una hora ujú. de su bungalow. A la mañana también, o a la mediodía más o menos, bueno, por poner, dicen que está en el Crystal Day, que es otra vez en el bungalow, y dice que allí está con unas amigas o había quedado con ellas. Ese mismo día también vemos que quiere ir a la Full Moon Party. Está con esas amigas también en la piscina del bungalow, según los testigos. Eh, a las 11:30 de ese mismo día dicen que va a tirar más restos, que vuelve a por la chica, que se va a comisaría a denunciar la desaparición. Y bueno, eso sería un poco la crono de esa, bueno, esa locura de Ujú. cronología que nos han dado. ¿Cómo ves tú a nivel psicológico todo lo que ha tenido que pasar supuestamente, según todas estas informaciones que nos han llegado, de lo que supuestamente hizo Daniel Sancho esos días? Pues depende. Por un lado, si tenemos un psicópata sin sentimientos y muy frío, pues ha ido, ha hecho toda esa cronología de acontecimientos, ha cometido el asesinato y luego ha continuado con su vida como si no hubiera pasado nada. Maquinando quizá cómo hacer las cosas bien para evitar que le cojan, ¿no? Vale. Tenemos esa opción. Otra opción que tenemos es una persona que no es alta en psicopatía, que no es un psicópata y que tiene que disimular ante los demás después de haber cometido un asesinato. Entonces, una manera de disimular es hacer tu vida normal, ¿no? Hacer como si no hubiera pasado nada. A mí, personalmente, me parece un poquito extraño, porque si se supone que tú vas a denunciar una desaparición, que tu pareja ha desaparecido y te estás tan tranquilo, te vas a lo mejor a desayunar o lo que sea, es extraño, ¿no? Es muy extraño. No sé, yo no sé cómo reaccionaría yo si mi pareja desaparece. ¿Me voy a desayunar? Pues no, lógicamente me encontraría muy mal, ¿no? No querría irme a tomar nada con amigos. Entonces, Pero si es así esa cronología, es Pero raro. tampoco parece que fueran pareja, ¿no? Daniel Sancho en realidad tenía una novia, ¿no? Hacía no tanto. Sí, luego dijeron que apareció una novia, ¿no? Por ahí. Ajá. Sí, bien. No sabemos. Aquí hay como muchos misterios, ¿no? Claro, es que al final está Crono y los mensajes que envía, al parecer, Daniel Sancho a la familia de Gomarrieta, no sé, viéndola es como... Parece que Daniel Sancho en realidad no sabía, él realmente... Una suposición que tiene la gente es esto, ¿no? Que Daniel Sancho no sabía qué había pasado con Edgar Arrieta realmente, que había desaparecido y él no sabía nada, y que realmente estaba haciendo su vida en la isla sin saber qué había pasado. Misterios, ¿no? Otra vez, aquí cada uno dice lo que quiere. A mí, bueno, en fin, le han dado un bombo tremendo y sin casi muchas veces sin ningún respeto a la víctima, ¿no? Ni a la familia de la víctima, ni a la familia del supuesto autor de los acontecimientos. O sea, desde luego lo que va a haber es mucha condena para él y mucha condena para su familia, ¿no? ¿Hay alguna edad como más propicia para llevar a cabo algún acto delictivo o un crimen, como en este caso? Bueno, no existe, no hay una edad,
concreta para que sea más propicia a la comisión de un acto delictivo. De hecho, yo he tenido personas, una persona que he tenido recientemente en prisión tenía 76 años, ¿eh? Tú fíjate, 76 años, y hay gente muy mayor en prisión. No. Lo que pasa es que, bueno, puede que la juventud sea una edad donde se supone que ciertos rasgos los tenemos más alocados, ¿no? Que nos pueden llevar a cometer actos delictivos. La juventud me refiero, pues, entre 15 y 30 años, ¿no? Más o menos. Donde, bueno, pues a lo mejor el rasgo neuroticismo lo tenemos más en los picos más altos, la extraversión la tenemos en los picos más altos, tenemos menos miedo a las consecuencias, pensamos menos las acciones y las cosas, entonces a lo mejor es más tendente. De todas formas, ese dato en concreto, la edad a la que ingresan las personas en prisión, eso se puede obtener fácilmente en las estadísticas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Volviendo a lo que son las declaraciones de Sancho, ahora que recuerdo, también había como unas partes que a mí me parecían como contradictorias, ¿no? De lo que había salido en prensa, que me llamaba un poco la atención, porque, claro, si nos suponemos esas supuestas amenazas que él decía de parte de la presunta víctima, también hay otras declaraciones que dice: lo maté por celos, temía que me engañase. O sea, es como muy contradictorio, ¿no? Las dos versiones. O sea, por un lado, a ver si te he entendido, por un lado dices que hay, que dicen que lo mató por celos, y por el otro lado, que le estaba agobiando. Uh-huh. Y te parece contradictorio. Hombre, un poco, ¿no? ¿No? ¿A ti no te parece? No necesariamente. Tú puedes sentirte muy agobiado o muy atrapado en una relación con una persona y a su vez sentir celos. Claro, pero él estaba diciendo que él no quería ser su novio, ¿no? Que empezó como una relación de negocios y que al parecer Edu Arrieta, según estas informaciones, que se pudo encaprichar de alguna manera con Sancho y que Arrieta quería ser su novio, según estas declaraciones que salieron en prensa, pero si está diciendo en otras que lo mató por celos y que temía que lo engañase, es contradictorio, claro, ¿no? Pues ahora te entiendo. Claro, ahora sí que te entiendo. Sí, parece contradictorio. Pues sí, parece contradictorio. Es que a lo mejor alguna de las dos es falsa, ¿no? De la información. Claro, ¿tú crees que pudo haber algunas declaraciones de Sancho que realmente no fueran de todo verdad? Hombre, pues imagino que sí, por supuestísimo. Como toda persona... ¿Te refieres a que él hubiera fabricado el relato, ¿no? Que proporcionara información no verídica, Claro, ¿no? es que puede ser eso o que los medios lo inventasen Sí, también. puede ser, claro, pueden ser las dos. Que él fabricara un relato, claro, como todo acusado de cualquier delito, lo primero que le dice el abogado es, bueno, vamos a preparar lo que vas a declarar, ¿no? Vamos a ver qué vas a decir. Vas a decir esto, esto y esto. Y lo tienes que decir con firmeza, ¿eh? No te pongas a dudar ni tal, no. Tienes que decir que pasó esto, esto y esto. Y lo ensayan. Eso por un lado, sí. Y por el otro, que ha llegado información que los medios o la han cambiado, o sea, la han inventado completamente. Pues también. Si es que aquí hay... Yo creo que no sé si es porque era agosto, pero se han ocupado tantas horas de medios de comunicación en esto que me ha resultado, vamos, me ha recordado cuando era niña y recuerdo poner la televisión y, bueno, tú eres muy joven, pero recuerdo el crimen de Alcácer, sabía ¿no? que ibas a decir Alcácer. Wow. Pues tú no te puedes imaginar, cuando yo era niña, a mí lo que me impactó ese crimen. O sea, forma parte de mi historia y quizá parte de por qué estoy sentada aquí en mi despacho trabajando, tenga la culpa de ese crimen, pero me refiero que me impactaba porque yo ponía la televisión y lo único que había, yo lo recuerdo, era Alcácer. Y a mí, yo era una niña muy,
bueno, muy pequeña tampoco, pero era una niña que ya generaba recuerdos. Y ver una vez y otra vez y otra vez y le volvían a dar y una vuelta y otra vuelta. Y lo recuerdo pues como casi ahora esta explosión que ha tenido este caso igual, ¿no? Un poco, me lo ha recordado. Sí, total. Al final Alcácer también fue como una bomba mediática en España y que parece que lo sigue siendo 30 años después, ¿no? Que hacemos un vídeo por aquí y está todo el mundo atento a Alcácer y que quiere saber más, que cada vez como más generaciones, por así decirlo, quieren saber qué pasó en Alcácer, ¿no? Eso es algo increíble realmente. Pero tú fíjate qué cosas. La gente quiere saber lo que pasó en Alcácer. Es un misterio. Hay policía diciendo una cosa, gente diciendo otra. Y la persona que ya salió fuera, ¿no? Que era Ricard, Sí. que estaba en la cárcel de Herrera de la Mancha. Que yo sepa, Ricard no habló con ningún medio de comunicación para contar su versión. Entonces, no sé, ¿no? Que quizá a lo mejor podía aportar. Digo que no hablo con ningún medio de comunicación, porque con policías, cuerpos policiales hablaría hasta la saciedad, pero entonces todo esto se sigue manteniendo ahí, como qué sucedió realmente, qué pasó, quién fue realmente el culpable. Hay unas teorías conspiratorias espantosas que corren por ahí por las redes, ¿no? Curioso. Bueno, al final hay muchos casos. No sé si en todos lo que se ha vendido como la verdad oficial será lo que realmente ocurrió. No lo creo, la verdad. Muchas veces decimos lo de conspiración, pero es como... ¿Realmente todos los casos tienen una verdad oficial creíble? Mira, o sea, qué grandes palabras estás diciendo. Las teorías conspiratorias son divertidísimas, pero rara vez son ciertas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay una frase que yo repito constantemente en prisión, llevo muchos años repitiéndola, que dice, en toda historia hay tres versiones, la tuya, la mía y la verdad. Y en prisión, en la cárcel, cuando estoy con los autores de asesinatos, de violaciones, ellos, muchos de estos autores son personas que han saltado a los medios de comunicación, entonces han escrito libros sobre ellos y a veces me han venido a los talleres con los libros en la mano y me dicen, mira Ruth, aquí dice que yo nací en el año tal y no es verdad, yo no nací en este año, ni me crié en este pueblo, se han equivocado, o sea, para que tú veas cómo lo que tú haces, ¿no? La labor que tú estás haciendo ahora, hablar de crímenes, pues muchos de los autores de los propios crímenes lo ven y lo consultan y dicen, a ver qué dicen de mí, a ver si esto es verdad o esto es mentira. Y entonces luego en la cárcel te dicen, ¿tú te crees que están diciendo en la televisión esto? Y eso no es verdad. Pues yo recuerdo, por ejemplo, un violador que tuve que tenía muchísimas violaciones y me decía siempre, ¿tú te crees que están diciendo que yo he cometido 55 violaciones? Y he cometido 58. O sea, es tremendo. Muy curioso. La mente criminal. Ok, Ruth, pues creo que te tenías que ir justo ahora también, que te he robado por aquí casi una horita de tu tiempo para esta entrevista, un poco hablando de Daniel Sancho, aunque también en general, psicología forense, psicología criminal. Terminamos hablando también de un poco de Alcácer y conspiración, que mucha gente no le gusta, ¿no? Esa palabra realmente, pero bueno. Que muchísimas gracias, Ruth, y que en otra ocasión, si quieres venir por aquí a hablar de otra cosa o de otro suceso, pues tienes la puerta abierta. Bueno, estupendo, encantadísima. Y espero que tengas muchas personas que te siguen, muchos estudiantes de criminología y muchos estudiantes de psicología forense, que yo solo les digo lo mismo. Si queréis evaluar víctimas, necesitáis conocer a los autores y necesitáis estar con ellos en prisión para luego poder escuchar las versiones de las víctimas. Es muy, muy, muy importante.
Un abrazo muy fuerte.เขาลากไปตรงไหน and then ลากไปตรงไหนพอเห็นว่าตายแล้วจะไปหา and then you get ready and then when you move then you no, I stood around for like 2 hours.